Buenas noches. El COVID-19 no solamente deja secuelas físicas y psicológicas a quienes han sufrido la enfermedad. Factores como el encierro y los problemas sociales y económicos que ha dejado la pandemia activan la depresión y la ansiedad. Para hablar de estos temas me acompaña esta noche la doctora Fernanda Hernández. Doctora, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Quiero compartir un dato para dar inicio a esta nueva entrega de El Proyecto Es Colombia sobre la salud mental en el país. Por primera vez, el DANE indagó sobre el tema y encontró que 6 de cada 10 colombianos han tenido síntomas relacionados con afectación de su salud mental a causa de la pandemia. Sin duda alguna, estamos frente a uno de los mayores efectos colaterales de esta crisis en el corto, mediano y largo plazo si no actuamos ya. La pregunta es, ¿qué tan preparado está el país para atender la salud mental de los colombianos? La doctora Fernanda investigó. Las consecuencias son evidentes. Además de un virus nuevo, hemos enfrentado a una emoción primitiva, poderosa y más contagiosa e imparable que el mismo coronavirus, el miedo, que alimentado por la incertidumbre, el aislamiento, la desinformación, el duelo y la quiebra económica, entre otros, está detonando o agravando trastornos de salud mental. La segunda pandemia es la pandemia de la salud mental. Se han incrementado los intentos de suicidios. Ahorita las unidades de salud mental se encuentran con una ocupación por encima del 95%. Estamos viendo la punta del iceberg, solo los cuadros más graves, porque quienes sufren emocionalmente tienden a ocultarlo. Da miedo porque es una persona externa y no sabes si te va a juzgar, si se va a burlar de ti. Históricamente, los problemas y trastornos mentales se han negado, como si fueran algo que le pasa a los demás, cuestión solo de titulares o hasta de ficción. Trastornos de personajes como José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo y el primero de la estirpe condenada a 100 años de soledad. El cuadro de él es un cuadro correspondiente a una esquizofrenia, si lo vemos desde el punto de vista médico. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, es una enfermedad en donde la persona empieza a darle una interpretación diferente a la realidad. El que llegó más cerca de su enfermedad fue el sacerdote del pueblo. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Ni Úrsula, su esposa, logró descifrar los síntomas, tampoco el sistema de salud macondiano, y aunque todo esto es pura ficción, no está lejos de la realidad. Nos toca ver con frecuencia cómo algunos pacientes, antes de llevarlo al psiquiatra, es llevado a exorcismos o a procedimientos de brujería. Los estereotipos, prejuicios, desconocimiento y estigma han puesto un velo sobre la salud y la enfermedad mental. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron los síntomas hasta que tuviste un diagnóstico? Empecé con los síntomas como antes de los 14 años y ya casi a cumplir 18 años fue cuando tuve un diagnóstico, pero fue como a fuerza, ¿sabes? Porque para llegar a ese punto me tomé unas pastillas. Así le pasa a la mayoría de pacientes. El diagnóstico suele demorarse entre 2 y 10 años. Y en esta, como en cualquier otra enfermedad, ese tiempo perdido empeora el pronóstico. Cuando llegan a psiquiatría tenemos pacientes muy cronificados que pudo habérsele dado solución desde el principio, que debieron ser lo más funcionales posible y ahora comenzamos a pelear con rehabilitarlos y reintegrarlos. Desafortunadamente, cuando vemos que ya llegan esos cuadros instaurados y podemos ver la historia clínica del paciente, pues de todas maneras sí es doloroso ver que esto sí se había podido evitar. Sin duda, otra hubiera sido la historia de José Arcadio y por supuesto de Macondo si él hubiera recibido tratamiento a tiempo. Hubiera podido volver a sus ideas, digamos, centradas en la realidad, hubiera podido tener una vida congruente, digamos, con su entorno social. Programas de promoción de la salud mental desde la infancia y de prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad mental pueden evitar la enorme carga individual, familiar, social y financiera. Pero una cosa es lo que se debe hacer y otra la que se está haciendo. Nosotros tenemos una atención primaria en salud
mental triste, pobre. Hay que darle un enfoque más comunitario a la salud mental, donde se dé integralidad al paciente y no esperar a que nos lleguen los intentos de suicidio para poner el remedio. La atención en salud mental se ha limitado al hospital, cuando este debería ser la última opción, como se firmó en la Declaración de Caracas en 1990. Que la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva. Incluso en ese enfoque miope y tardío de la atención hospitalaria de la enfermedad mental, estamos fallando. Si revisamos, por ejemplo, los datos del 2019 del RIPS, encontramos que solamente el 10% de los adultos con algún trastorno mental y el 16% de los adolescentes fueron atendidos de manera efectiva en el sistema de salud. Me ha sido imposible tener una psicoterapia normal, porque incluso cuando ha llegado como el día de la cita, ha sido cancelada. Esto no debería pasar, entre otras porque después de muchas políticas, sentencias, resoluciones y decretos y con las mejores intenciones, en el año 2013 se promulgó una amplia y completa ley de salud mental. Es una hermosa ley, pero ¿quién la cuida? ¿Dónde está la obligatoriedad? ¿Dónde están sus reglamentaciones? No las tenemos. Ve uno con el retrovisor y estamos igual, no hemos tenido ningún impacto. En el papel, el paciente tiene 16 derechos, pero en la realidad, el triple de obstáculos. Por ejemplo, en que los planes complementarios, las pólizas de salud no reconocen los intentos de suicidio como parte de una enfermedad, sino algo voluntario, y no son cubiertos. ¿Les sorprende? Pues las pólizas y prepagadas tampoco cubren la rehabilitación de farmacodependencia, y aunque se han hecho varias actualizaciones del POS, hoy el plan de beneficios está condicionado para ciertos diagnósticos, cuando son tecnologías mucho más baratas y con menos riesgos si se comparan con las disponibles para el manejo de otras enfermedades. No debe ser una carga la enfermedad mental, debe ser una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier otra. Miremos otra cara de la atención, por ejemplo, el número de camas de salud mental por cada 1000 habitantes. Comparados con otros países, estamos rezagados. Tener una unidad de salud mental con todos los estándares requiere de gran inversión, pero las EPS pagan poco por el servicio. Es más costosa quedarse en un hotel de 3 o 4 estrellas que en una unidad de salud mental. Y ahí no tiene ni que ponerle un psiquiatra, ni enfermera, ni comida. Pero no solo los pacientes sufren las consecuencias del abandono de la salud mental y del estigma. Si a un especialista psiquiatra le pagan por hora, le pagan menos la hora que a otros especialistas. Y a propósito, los psicólogos sí que tienen un salario bajo en el país, apenas entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. Todo esto contribuye a la escasez de fuerza de trabajo interdisciplinario. Es una media de 1.6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Psicólogos, si hay un grupo grande, alrededor de 123 psicólogos por cada 100.000 habitantes, pero el problema es que están muy concentrados en las grandes capitales. Aunque queda tela por cortar, es más que evidente que la salud mental sobrevive en medio del déficit crónico. Y eso que no hemos hablado de poblaciones vulnerables, como son recientemente los trabajadores de la salud, o de tiempo atrás, las víctimas del conflicto armado, la población privada de la libertad, la rural, los indígenas, entre muchos otros. La salud mental nuevamente no se ve como un tema prioritario que haya que atender. Los pueblos indígenas del Putumayo han estado solos. Ha faltado ese enfoque integral, comunitario y diferencial, un tema agravado por la pandemia. Lo que se disparó fueron las cifras de intentos de suicidio, se aumentaron al 70% del total de los ingresos, es decir, 7 de cada 10 personas que ingresaban aquí lo hacían por una conducta suicida. Justo cuando la atención en salud mental está en crisis, llega la pandemia. Sus efectos han sido devastadores. Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo. No es sentarse a esperar qué va a pasar después de la pandemia, sino comenzar a tomar acciones desde ya
para prevenir el impacto de lo que se viene y también para acompañar en estos momentos tan difíciles a la comunidad. Tenemos que estar preparados, porque si no actuamos en este momento, si no hacemos promoción y prevención en salud mental, pues el día de mañana vamos a tener que cambiar las camas de la UCI por camas en unidad de salud mental. Sin salud mental no hay bienestar ni progreso. Todas las personas merecen vivir feliz, ¿no? Estables, con bienestar y seguros. Esa necesaria y esperada reestructuración de la atención psiquiátrica ya está escrita. Ahora hay que materializarla de manera rápida y decidida. De lo contrario, todos seremos responsables de que a la salud mental le pase lo que a Macondo, que vivió el azote de la peste del olvido. O peor aún, lo que le pasó al primero de esta estirpe maldita. José Arcadio Buendía permaneció en el patio atado a un árbol. Días antes mostró poca lucidez y su familia decidió atarlo en el castaño. Las debilidades del sistema de salud de Colombia no son muy distintas a las de los demás países de América Latina. Así es, Juan Roberto. A las dificultades ya existentes se suman el incremento en el número de trastornos, pero además los graves efectos que el COVID-19 ha causado en el acceso a los servicios de salud mental en la mayoría de países. El llamado es claro y contundente. Saludo a la doctora Luz María Salazar. Ella es la consultora nacional de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por esta entrevista para el proyecto Es Colombia. Hola, muy buenas noches para todos. Doctora Salazar, ya traíamos una deuda en salud mental y esta crisis incrementa el déficit y por otro lado la demanda de atención. Desde su punto de vista de región, ¿qué deben hacer nuestros debilitados sistemas de salud para atender esta situación de manera integral, rápida y cubrir las necesidades reales de la población? Se requiere que todos los sectores, incluido el gobierno, la sociedad civil, los encargados de formulación de políticas públicas, los donantes, cooperantes internacionales, organizaciones sin ánimos de lucro, etcétera, etcétera, deben tener conciencia en relación con la importancia de incrementar los recursos y la inversión en salud mental. ¿Disponen los países de financiación adicional suficiente para atender estas actividades? No. La Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un estudio entre los meses de junio y agosto de este año y encontró evidencias muy importantes en relación a que definitivamente más del 60% de los países estaban demostrando que los servicios de salud mental realmente no estaban preparados para una respuesta oportuna en relación con la exacerbación de los problemas y los trastornos en salud mental. 3/4 partes de los países que hacen parte del estudio señalaron que además había muy poca preparación por parte de otros sectores como el sector de la educación, los lugares de trabajo, para realmente brindar un soporte en relación con la respuesta a personas con dificultades o con riesgos en la salud mental. Doctora Salazar, tenemos un enorme enemigo que es el estigma, que lleva a la discriminación a todo nivel. Desde su experiencia, ¿cuál puede ser la fórmula para combatirlo de manera efectiva? Mira, la evidencia en términos generales señala que una estrategia fundamental para trabajar el tema relacionado con el estigma y la discriminación es contar con una información clara, veraz, oportuna, como una clave importante para prevenir el estigma. La forma en que nos comunicamos es vital y que, por supuesto, nos den a nosotros elementos para cuidarnos, para asumir cuidado responsable, una comunicación que tenga principios relacionados con la solidaridad, con el altruismo, el cuidado, el respeto por el otro. Doctora Salazar, uno de los legados de esta crisis tiene que ver con la telemedicina, que puede ser una solución para las regiones alejadas y para aliviar un poco el déficit, a pesar de que en psiquiatría ese contacto directo es fundamental. ¿Qué han encontrado? Ustedes han hecho estudios sobre el tema en la adopción de la telemedicina y la teleterapia. Lo que hemos encontrado y lo que muestra el estudio es que más o menos un 70% de los países
han adoptado diferentes estrategias de teleorientación para subsanar las brechas de los servicios de atención presenciales. Sin embargo, hay muchas disparidades y muchas diferencias entre los países. Entonces, siendo esto una oportunidad, realmente no es muy factible para países de ingresos bajos y de ingresos medios, como podría ser Colombia. Invertir en salud mental es invertir en bienestar y en progreso. Aquí hay un llamado enérgico a los dirigentes y a los gobernantes. Sí, es absolutamente necesario incrementar los recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando de recursos financieros, que son fundamentales, sino también en tecnología, también en la formación y en la generación de capacidades para que todos los equipos, aún no especialistas en salud mental, desarrollen capacidades y expertise. Quienes invierten en salud mental definitivamente cosecharán beneficios. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud informan que casi $1 billón son las pérdidas anuales de productividad económica causadas únicamente por problemas relacionados con depresión y con ansiedad. Doctora Salazar, el tema es extenso, el tiempo corto, pero llamado claro, urgente incremento de la inversión. Su reflexión final, por favor. Definitivamente, en tiempos difíciles como los que hemos vivido este año, se notan mucho más las brechas que hay para el acceso a los servicios de salud mental y que, como lo dice el lema de la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental. Se requieren recursos humanos, técnicos y financieros para el logro de un mayor bienestar de todos los ciudadanos en cada momento de nuestro ciclo vital. Gracias, doctora Salazar, por sus reflexiones. Con mucho gusto. Tenemos una oportunidad de oro para que la salud mental deje de ser la cenicienta de la salud pública. Escuchen esto, los problemas de salud mental producen más de 1/3 de la discapacidad total en el continente americano. Sin embargo, solo 2% del presupuesto de salud de los países se destina a la prevención y tratamiento de estos trastornos. Hoy, con lo que ha quedado del descubierto y con las consecuencias psicológicas que ha dejado la pandemia, es necesario examinar a fondo la situación para tomar medidas. Nuestra periodista Juliana Gallego consultó a expertos y con ellos analizó las enfermedades mentales que hoy aquejan a los colombianos. Este es su informe. Es importante que usted retire todo elemento con lo cual él se pueda hacer daño, le pueda hacer daño a usted. Cuchillos, palos, medicamentos, elementos tóxicos de acero. Yo vivo en un sexto piso y la otra vez él me dijo, si no me dejan salir, yo me tiro por la terraza. ¿Me ayudas por favor en la carrera 24? En Bogotá, estos pequeños carros que poco tienen la apariencia de una tradicional ambulancia se convierten en una. Sin sirena, pero con mucha prisa, recorren la ciudad para atender una emergencia más difícil de detectar y de tratar que las de los dolores del cuerpo. Atiende la salud mental. Cuando a ti alguien te dice, tú no puedes salir, tú no puedes, eso se vuelve un círculo vicioso que te lleva hasta, no sé, es hasta penoso decirlo, días de ni siquiera levantarte o bañarte. Lupi sufre desde hace 1 año y medio de un trastorno mixto de ansiedad y depresión con bipolaridad. La enfermedad la ha llevado a estar 5 veces internada en la clínica por largos periodos. El último, durante el encierro de la cuarentena, duró 29 infinitos días. Estar tan encerrada, tan sin poder hacer nada, entonces eso, empiezas a tener mucha ansiedad, empiezas a no dormir. El no dormir te trae alucinaciones, las alucinaciones te traen más ansiedad y entonces viene más depresión. Durante la pandemia en la clínica Montserrat, una de las más importantes en enfermedades de salud mental del país, las citas por causa de encierro, ansiedad y depresión aumentaron considerablemente. A la fecha, por ejemplo, de los 65 internos, el 40% lo están en situaciones derivadas del confinamiento. Las preocupaciones laborales, las preocupaciones económicas, gente que tuvo que perder su trabajo, gente que tuvo que cerrar su negocio,
Todo eso empezó a notarse en la consulta prioritaria, que es la consulta de urgencias de nosotros. Y en esos meses de cuarentena, por ejemplo, las estadísticas es que el 63% de los que consultaron tenían temas relacionados o ansiedades relacionadas con la pandemia. Buenas tardes, le hablamos de Secretaría de Salud, Área de Salud. Por todos estos motivos, la línea 106, especializada en brindar apoyo de salud a la comunidad, derivada de la línea 123, debió implementar una nueva modalidad, equipos de atención mental y apoyo psicológico. La línea 123 se ha saturado de llamadas. Nosotros pasamos de 160 personas que teníamos a 530 atendiendo la línea 123. Ha habido meses en las cuales hemos recibido 4.800 llamadas promedio día, cuando normalmente nuestro promedio de llamadas eran 1.400 llamadas por día. Porque me parece que es bonito que todo esto que nos... Para la psiquiatra Yaira Guzmán, experta en salud mental, los seres humanos necesitan de resiliencia, es decir, haber pasado por momentos duros en la vida y haberlos superado para poder enfrentar mejor el encierro. En ese momento, cada uno saca esas capacidades que tiene para decir, bueno, un tiempo va a estar triste o angustiado, deja de dormir, bueno, lo que sea, y se adapta, ¿sí? El problema es que esta adaptación está llevando demasiado tiempo y cada vez pasan cosas nuevas, ¿sí? Entonces eso implica que cada vez tengas que ir buscando nuevas estrategias, nuevas cosas. Pero es que después de un tiempo prolongado de encierro, las personas con tendencia a padecer desórdenes mentales empezaron a perder la capacidad de sentir placer por cocinar, por trabajar, por comerse un chocolate e incluso por ver una serie. La situación durante este tiempo de incertidumbre, sin duda, fue más aguda para el personal de la salud, que tuvo que hacerle frente al enemigo invisible sin saber realmente a qué se enfrentaba. Yo tuve compañeros con los que estuve compartiendo COVID y gente que estuvo muy mala y unos compañeros que murieron lastimosamente, como médicos de urgencias, amigos, conocidos y ¿qué va a pasar conmigo? El personal de salud que sufrió de COVID-19 pasó por una UCI y volvió a trabajar, regresó golpeado, y no solo físicamente, sino con secuelas emocionales y de salud mental. Llegan con miedos, ¿no? Porque se sabe que posiblemente las defensas que tengan no sean siempre y puedan volverse a contagiar, y tienen que volver a vivir todo lo que vivieron. Pero para la ausencia de grandes certezas, lo mejor es tratar de aferrarnos a las pequeñas realidades, y en eso los niños sí que son expertos. Como con todas nuestras actividades acá, nuestros hobbies en la casa, creo que nos hemos entretenido muy bien y creo que pues entre nosotros nos ayudamos a acompañar y a tratar de olvidar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sofía y Lucía aprendieron a valorarse la una a la otra, a disfrutarse hasta las peleas de hermanas, y el piano, la pintura y la cocina hicieron de sus meses de encierro, que aún continúan, algo mucho más ameno. Cuando estoy aburrida y no tengo nada más que hacer, pues digo, ok, tengo mi piano justo al lado, ¿por qué no practico? Y cuando uno comienza a practicar, uno practica y practica y practica, y cuando se da cuenta ya han pasado horas. Y así, mientras la una canta y la otra toca el piano, la vida se va volviendo más resiliente y más esperanzadora. Y en cada segundo puede pasar cosas malas o buenas, pero tienen que valorar todo lo que vaya a pasar y todo lo que tengamos, porque todo esto algún día pues se va a acabar. Las lecciones de los más pequeños y la gran responsabilidad de los adultos y papás, que para la psiquiatra Juanita Alarcón se están jugando su partido más importante en la educación de los hijos en este momento. Aceptemos que sí, hay un riesgo. Yo no voy a decir que no, estoy lejos de decir que no existe el riesgo y que hay enfermos y que esto es una realidad, ¿sí? Pero es cómo se lo estamos pintando a nuestros niños, ¿verdad? Es más bien creemos y busquemos la solidaridad. De aquí puede salir una cosa diferentísima incluso y muy bonita, es en vez de tenerle miedo al otro,
es entendamos al otro. La enseñanza más sana de toda la pandemia, sin duda alguna, será haber puesto la salud mental dentro de las conversaciones de las familias, de los amigos y, lo más importante, de los gobiernos. Que deje de ser un tabú. Eso es lo que más le recomienda Lupi a todos los que, como ella, han luchado por años solos y en silencio. Que busquen ayuda igual, porque puede ser que ese encierro o el no poder estar fuera de su casa, no poder hacer lo que hacen a diario, pudo exacerbar muchas cosas que ni siquiera sabían que tenían, ¿no? O sea, hay muchísimas soluciones para el tema. La idea es no quedarse callados. Y desaferrarse a todo aquello que no se puede controlar y aferrarse a todo lo que sí nos pertenece, como la familia, la capacidad de cuidar la salud, la vida espiritual y la vida. Para profundizar sobre las enfermedades mentales de los colombianos y sobre los problemas que en esa materia nos dejó la pandemia, buscamos al doctor Carlos Gómez. El doctor Gómez es médico psiquiatra, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de dicha universidad. Carlos Gómez nos habla de la forma como los cambios en la rutina han afectado psicológica y socialmente a la gente y de los trastornos que todo eso ha producido en la población, especialmente la más joven. Doctor Gómez, viendo ese cuadro clínico de los colombianos y su salud mental, basado en la encuesta que ustedes realizaron, que tiene una cobertura enorme, basado en los estudios que ustedes realizan, hoy, ¿cuál es ese cuadro clínico de la salud mental de los colombianos? Antes de la pandemia había ya una crisis en salud mental. En el Estudio Nacional de Salud Mental que lideró la universidad y que lideramos con nuestro grupo, hicimos un aparte muy especial dependiendo del ciclo vital y dependiendo de si alguien tenía problemas, es decir, no patologías, pero dificultades, o tenía trastornos que son, digamos, ya enfermedades o algo que requiere una intervención más aguda. En materia de trastornos se hizo algunas de las enfermedades típicas que hay en niños y se encontró en las más típicas que de cada 100 niños había 5 que podían presentar en un momento dado una dificultad. Esto en materia de niños. En materia de adolescentes, igualmente se esbozó las problemáticas típicas del adolescente, encontrándose que básicamente de cada 100 adolescentes, en 15 de ellos se encontraba alguna dificultad, no un trastorno. Pero cuando pasamos a hacer los trastornos, encontramos que la depresión, la ansiedad, el abuso de alcohol, entre otras, representaban más o menos que de cada 100 adolescentes, 7 de ellos podrían presentar un problema o un trastorno que requiriese algún tipo de intervención. En materia de adultos, lo típico que habitualmente se ha encontrado, que la depresión es lo más frecuente, encontrándose que básicamente un 5%, 5 de cada 100 personas pueden presentar depresión. El alcohol, el abuso de alcohol, el uso riesgoso de alcohol es muy importante igualmente, encontrándose básicamente que dependiendo del grupo de edad oscilaba entre 12 a 20 de cada 100 personas con un abuso de alcohol, constituyéndose pues el abuso de alcohol y la depresión como los pilares más importantes de los trastornos de los adultos. Mire, usted menciona y quisiera que fuéramos por parte del doctor Gómez, niños, jóvenes y adultos. En el caso de los niños, que usted dice que venían con un cuadro complejo antes de la pandemia, ahora después de esa pandemia y de la incertidumbre que tenemos, ¿qué tanto se han exacerbado esos trastornos, esas dificultades que usted menciona en el caso puntual de los niños? Muy importante tu pregunta. La desescolarización ha llevado a un cambio muy grande. Todos los niños dejaron de ir en un momento dado a su escuela, en un sitio que los protegía mucho alrededor de tener relaciones sociales, tener actividades deportivas, tener aprendizajes nuevos, estar mucho más activo
y dependiendo del estrato socioeconómico se ha sufrido diferentemente. Algunos niños han tenido mayores posibilidades de tener virtualización, entre tanto que otros tienen mucha menor opción o inclusive de tener que rotar el computador para ver a qué clase va alguno u otro. Todo esto de no estar escolarizados ha llevado a dificultades que se empezaron a manifestar inicialmente por miedo de todos, no solo de los niños, de los adultos, de los adolescentes, mucho temor a enfermar, mucho temor a morir. Se veían muchas escenas complicadas inicialmente, tú recordarás en los noticieros, las videos, las cosas que se presentaban, y hubo mucho temor, mucha incertidumbre, mucha falta de control, mucha sensación de que podría atacarlos a ellos o a nosotros. Y esto todo se ha representado en un cambio muy grande. Sí, mire, ahí hay otro tema también, doctor Gómez, y es esas líneas entre la tristeza, entre lo que muchos llaman las ganas de fregar, y excúseme porque son frases coloquiales de nuestra vida diaria, y cuando hay señales de alarma. Hablo de los síntomas de esos trastornos en niños y jóvenes. ¿Cuándo hay que preocuparse y qué señales pueden llevarnos a esa preocupación? Yo pienso que es muy difícil dar como unas pautas totalmente claras de esto. Sin embargo, si un niño tiene muchas dificultades de dormir, si un niño tiene mucha irritabilidad, o un joven o un niño tiene muchas dificultades de atender algo y estar rondando por todos lados sin poder centralizarse en algo o atender algo, o si él mismo expresa los miedos, como lo están expresando muchos niños, de salir a la calle, de entrar de nuevo a la socialización que se está invitando a través de algunos colegios, por ejemplo. Esto debe hacernos pensar en que hay algo andando mal. ¿Esas secuelas ya son una realidad? ¿Va a haber realmente unos efectos de aquí en adelante de mediano y largo plazo? Sí, a ver, epidemiológicamente se han descrito 4 olas en una pandemia. La cuarta pandemia o la cuarta ola grande, que es una pandemia, y debido a eso el lapsus, es todo lo que tiene que ver con el incremento de problemas psicosociales, de problemas mentales a raíz de todo lo que tú comentas. Y ahí yo creo que tal vez va a ser fundamental, el doctor Gómez, para terminar, la forma como la sociedad, el Estado y el sistema de salud asuma la seriedad de darle el lugar que corresponde al tratamiento de la salud mental de los colombianos. Sí, esto es muy importante, como tú dices. Afortunadamente pensamos que hay cosas muy buenas también, digamos, paradójicamente alrededor de la pandemia. Los sentimientos de solidaridad, de empatía, de cuidado por el otro, de que yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, de que tenemos que participar todos en salir adelante, van a ser muy importantes al momento de intervenir en esto. Igualmente, hay muchas innovaciones que venimos realizando. En la universidad, por ejemplo, hay unos sistemas de escucha activa, de mental, punto de apoyo, etcétera, que han contribuido desde plataformas a ayudar a aquellos que no tienen con quién hablar, a quienes necesitan un poco de ayuda y que pensamos va a ser muy importante porque así como hay problemas graves, hay problemas moderados y leves que pueden manejarse con maneras alternas y ayudar a operar sobre la pandemia. Juan Roberto, es urgente priorizar la salud mental, desde el nivel individual, cada uno, hasta el gubernamental. Esto no es tarea de otros, al contrario, de todos depende acabar con el estigma y hacer efectivo este derecho fundamental. No necesitamos más leyes ni normatividad. Todo está perfectamente escrito. Ahora lo que hay que hacer es pasar a la acción y ponernos al día. El COVID-19 nos ha puesto frente a una realidad que implica cambio de hábitos y temor a enfrentar la enfermedad. De ahí la importancia de que las instituciones trabajen para que el confinamiento y la situación de salud pública no terminen en una nueva pandemia, esta vez de salud mental.
Una feliz noche para todos.